Un chico aburrido del rumbo que tomó su vida anhelaba vivir algo emocionante de verdad porque estaba cansado de que su vida se centrara en solo salir al trabajo y volver a casa. Y como estamos en un anime, su deseo se cumplió, apareciendo frente a un hombre que dice ser el que vigila todo el sistema solar, pues era el gerente del nivel medio en el universo. Y ante esta pregunta, el hombre le explica un poco lo que él es y esto tranquiliza al chico porque sonaba como algo razonable. Pero el hombre le muestra el planeta Amadeus, en el cual nunca sale nada bien y sin importar cuánto intenta ayudar siempre se repite la misma historia y por eso les toca intervenir de manera más directa, pues él siempre usaba una gota de agua que generaba ondas, las cuales podrían cambiar el curso del mundo, pero como hasta ahora no ha funcionado nunca, decidió que él sería la próxima gota. Todo esto abrumaba al chico porque era mucha información, viéndose acorralado cuando el hombre le informa que ya murió y solo tenía esta opción, lo que empeora todo porque ahora él sabía que estaba muerto, aunque lo que no podía faltar al ser enviados a otro mundo, le dan algunas opciones de escoger los dones que él guste. ¿Será que este chico es una nueva versión de Kazuma? Pero después de que el hombre le propone que use la magia, el chico se imaginaba que debería ir bien acompañado. Sí, mi amigo, sí se parece un poco a Kazuma. Además, recibe una mejora en la habilidad de supervivencia porque con ella podría encontrar materiales los cuales vender, una bolsa para meter objetos y también esto. Pero viendo que el cuerpo del chico empezaba a desaparecer, sabía que ya era la hora y por la prisa termina dejándolo muy roto, más de lo que él pensaba hacer. Luego le dice esto y le asegura que todo saldría muy bien. Un momento después abre los ojos notando que su cuerpo había cambiado y parece tener un buen cambio. Quien no reconoce ese peinado se viene en grandes aventuras. Al no saber qué podría hacer, emprende su camino en busca de personas, logrando ver a lo lejos un pequeño pueblo, pero sabía que debía llegar con dinero porque ahora que no tenía un peso de seguro no tendría ni para comer. Recordando las palabras del gerente y se motiva a iniciar su nueva vida, pero después de hacer el ridículo, Nada. intenta escribir algo que pueda funcionarle, siendo la última palabra la que parece activar su habilidad, y todo parece indicar que en este anime aman las cartas porque todo se simboliza con los mismos signos. Eso lo emocionaba porque ahora tenía mucha información, pero para él no era suficiente y vuelve a intentar usar otra palabra, logrando de esa forma recibir información detallada de cada objeto, empezando a recolectar todo lo que resaltaba su habilidad. En medio de todo logra observar una piedra que le parece interesante, creyendo que podría darle algo útil, pero resultó ser solo esto. Y a pesar de su decepción, él explica que cada objeto tiene un símbolo diferente y para poder llegar a ellos debe hacer uso de la habilidad de exploración. Luego mete todo a su bolso y se encamina al pueblo con la intención de hacerse unas cuantas monedas. Al llegar a la entrada, un guardia lo detiene y es justo allí cuando el chico dice su nombre, Takeru, pero su apariencia y su profesión le parecían muy raro al guardia porque su cuerpo parecía más al de un guerrero que el de un recolector, pero de igual forma se presenta como Marlowe. Además le resume que ellos no tienen venta de materiales, pero sí una tienda de venta general donde podría probar suerte. Mientras el chico caminaba, todos lo miraban sorprendidos porque se notaba que aquel chico era un extranjero, pero al entrar a la tienda el dueño le da la bienvenida, no muy amigable, pero al ver la roca que Takeru traía se emocionaba porque era excremento de oso hormiguero martillo, un artículo que resaltaba por su excelencia, ofreciéndole 5 monedas de plata, pero Takeru no sabía cuál era el valor del dinero en este mundo, así que pide que se lo explique con los valores que él puede asimilar, enterándose que una noche en una posada cuesta 500 rabes y una moneda de plata equivalía a 1000 rabes, de modo que Takeru hace sus cálculos sorprendiéndose porque aquel huevo costaba 50.000 yenes. Así que emocionado acepta su oferta, aunque al ver la reacción del hombre se preocupaba pues estaba frotando la caca en su cara. Pero todo mejora cuando Takeru saca todo lo que pudo recolectar porque tenía objetos muy valiosos y el mercader no entendía qué hacía trayendo todas esas cosas a este lugar tan remoto. Pero al descubrir que él era un viajero y que vagaba por el mundo, le propone un trabajito, el cual consistía en ir a una montaña y recolectar mineral de mitrilo. Takeru le pide un mapa para
para poder llegar, y esto emocionaba al hombre, quien le encomienda la misión y le ofrece 360,000 rabes por todos los materiales que él acababa de traer. Esto dejaba sin palabras al chico porque era como ganarse 3.6 millones de yenes por unas cuantas plantas, pero su felicidad se esfuma cuando el hombre le avisa que en aquella montaña a la que se dirige estaba repleta de monstruos. No, gracias, quiero vivir. Más tarde, mientras descansaba, le tocan la puerta pues una trabajadora le ofrecía agua caliente, y a la pregunta de Takeru la chica le avisa que es con lo que él podría asearse porque sabe que al ser un viajero debería tener ganas de limpiarse, pero la respuesta de Takeru la desconcierta porque en aquel mundo solo los nobles poseían los baños, lo que deprime al chico porque en este mundo no se podrían usar los baños a gusto, pero la chica le avisa que podría hacerlo con magia, ya que aunque no es normal, algunos magos usan su magia para lavar a las personas, pero en Tormi no habían magos. Al escuchar la palabra magia, Takeru se emociona y le agradece a la chica, además de pagarle dándole una generosa propina, algo que la hace muy feliz. Luego Takeru vuelve a intentar usar la magia, pero carnal, este es un anime japonés, están en otro mundo y las habilidades solo funcionan cuando se dicen en inglés. Takeru intentando usar la magia es tipo esto: "In English, please". Pero al gritar clean, agua empieza a recorrer su cuerpo emocionándolo tanto que llega al clímax. Pero de lo limpio que quedó, incluso brillaba, algo que lo alegraba pero también lo deprimía porque como un fanático de los baños y no poder usarlos, era muy decepcionante. Al siguiente día empezaba a dominar la magia un poco más, pero se asombra cuando enfrente de él aparece el símbolo de la pica y al asomarse se asusta porque era el cuerpo de un guerrero y a pesar de que era algo muy siniestro para él, logra fijarse que había un amuleto que le intrigaba y al tomarlo se despliega información que él siente que no puede dejar pasar. Así que para honrar el cuerpo lo sepulta y reza por él. Y llegado el atardecer, creaba una barrera y se disponía a preparar su cena, preparando un estofado el cual disfruta al máximo pensando en que su nueva vida en aquel mundo era bastante prometedora. Rato después se adentra en el bosque de árboles blancos, también conocido como el bosque de dragones ancestrales, una zona muy peligrosa, ya que el solo nombre indicaba peligro. Pero en medio de la oscuridad usaba su magia y aunque habían muchos objetos no encontraba minerales cerca, ni siquiera monstruos, algo que le parecía sospechoso ya que parecía que todo estuviera muerto, y luego de olerse porque creía que apestaba y ese era el motivo, decide no darle importancia y sigue su camino porque si puede evitar luchar, mejor para él, sintiendo alivio porque pronto saldría de aquel lugar, pero como es normal hay que alargar la trama y no todo puede ser tranqui. El Takeru se queda en el aire unos segundos y comienza a caer, pero logra usar su magia y activa el comando Fly, aterrizando de manera segura en un lugar donde habían muchos minerales, así que saca su enorme pico para picar, encontrando varios minerales sin rastro alguno de mitrilo, así que usaba su magia y ya empezaba a comprender de qué iba el rollo porque esta vez de una la dice en inglés, en lugar de buscar palabras similares. Justo cuando tiembla un poco, Takeru sabe que debería salir de allí pronto, generando una bola de fuego y la lanza contra las rocas logrando encontrar un poco de mitrilo, pero justo volvía a temblar. A ver, todos sabemos qué significaba esto, es seguro que el Takeru tenga que luchar contra un dragón, es un típico guión. Así le dan más emoción y el prota puede comprobar que tan chetado lo dejó aquel dios, así que se dedica a buscar una salida encontrándose un pequeño estanque con agua muy limpia y al escanearla se asombra porque era agua mágica de rango SS, y mientras el Takeru buscaba conclusiones, del fondo se escuchaba un quejido e incluso empezaba a hablar, pero el Takeru solo lo ignoraba e incluso intentaba probar aquella agua. Justo cuando de aquel lugar surgía el dragón pidiéndole que dejara de ignorarlo, pero este se asombra porque ese chico resistía la presión que él ejercía, aunque el Takeru de inmediato actúa muy sereno y con mucha razón, pero esta actitud asombraba al dragón porque nadie podría mantener la calma cerca de él, pero Takeru se presentaba como un humano, algo que dudaba aquel dragón porque podía notar que él tenía
tenía muchísimo poder, tanto que incluso su poder era muy similar al suyo, y por ese motivo fue que él pudo despertar de su letargo, presentándose como Voldiu. Se viene típica escena donde el prota se hace amigo del monstruo más fuerte, pero Voldiu, en lugar de discutir con él por meterse en su territorio, decide pedirle su ayuda, ya que imagina que con su poder él podría ser capaz de traer a su hijo de regreso a la vida, ya que el maná de aquel lugar estaba contaminado y estancado, lo que no permitía que su huevo eclosionara, ofreciéndole una gran roca de mitrilo mágico por su ayuda. Esto emociona al chico y acepta, por lo que Voldiu le muestra su huevo, el cual Takeru se ponía en su cara, mientras que Voldiu le pide que le vierta toda su magia dentro de él. ¡Golosa! De la misma forma en la que él creó aquella esfera de luz, así que Takeru pone en práctica su inglés, empezando a transferirle su maná al huevo, el cual empezaba a iluminarse, algo que alegraba a Vol y sí se notaba su alegría, pero el chico usaba tanto maná que el huevo comenzaba a consumirlo. Preocupaba a Takeru porque era muy pronto para él morir y tenía mucho por hacer en este mundo, sintiendo que su alma dejaba su cuerpo justo cuando alguien aparece allí, llamándolo imprudente y con mucha razón, pero él, al hacer lo contrario, cambió las leyes del mundo. Takeru no comprendía nada, pero el ser le explica que llevaba mucho tiempo jugando en este mundo y le molestaba el hecho de que él apareció y su existencia envió muchas ondas que se esparcían por el mundo. También le recuerda al chico que aquel hombre le otorgó una bendición muy ridícula, así que él le reduciría esa bendición. Además, estaba presente la petición que él hizo. Takeru comenzaba a perder la conciencia cuando escucha aquellas últimas palabras, pero también escucha como el cascarón rompe y una voz lo llamaba despertándolo. Todo esto alegraba a Vol porque él pudo despertar, aunque aquellos chillidos molestaban al chico pensando que Vol los hacía, pero al volver a iluminar logra ver al bebé, el cual se lanza sobre él a lamerlo, pero Vol le pide que le dé un nombre, ya que él le puso un nombre real, pero quiere que él le ponga un apodo, pero después de pensar un poco, se le ocurre: es negro, pues fácil, la magia funciona en inglés, le pongo Black. Para no sonar tan racista, le cambia a B, nombre que le alegra al pequeño, aunque el nombre completo sí que quedaba de la verga. Black Nobi Voldiaska. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Pero Vol le pide a su hijo que explore el mundo a su antojo. De esta forma, Vi se une al grupo de Takeru, pero esto asustaba al chico porque le estaba dejando a su hijo a un don nadie como él. Pero Vol le recuerda que él posee más poder incluso que él mismo, y esto era suficiente para confiar. Además, le dispara con su rayo láser y vuelve a las profundidades. Takeru, al ver que no podía hacer nada más, se resigna y le pide a Vi que lo acompañe en sus aventuras, pero antes de iniciarlas usa Clean porque Vi apestaba. B は初めての外だもんな。ここをキャンプ地とする。よし B。 10 segundos más tarde. Al preparar todo para su acampada, Takeru recordaba cómo Vol usó su magia para conectar aquel lago con su bolso, ya que era lo único que tomaría Vi en su etapa de bebé, e incluso él terminaba tomando un poco de esa agua. Luego activaba una barrera protectora con unas piedras mágicas, las cuales según Jerome eran muy valiosas, aunque él era capaz de crearlas y usarlas a voluntad. Luego saltamos un poco a este anime y el vato se preparaba alta comida, incluso la escena es algo similar, solo que con personajes distintos, y después de comer a Takeru le entraban algunas dudas, pero para Vi todo se encontraba bien, incluso se lograba activar un don de protección, el cual, aunque era de rango B, Takeru sabía que él seguía siendo un bebé, el cual necesitaría educación, pues sabía que si algo le llegara a pasar, Vol se lo comería, aunque también pensaba en su petición, la cual no había salido como él pensaba. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y al siguiente día seguía en su camino, logrando regresar justo al lugar de donde había caído. Sin embargo, todo era muy diferente a como estaba el día anterior, así que decide no darle muchas vueltas al asunto y empezaba a recolectar algunos materiales, encontrando algunas plantas nuevas, y en eso Vi regresaba muy asustado y Takeru pensaba que habían monstruos, logrando sentir varias presencias, recordando que el día anterior su mal olor podría haberlos alejado y ahora que estaba limpio de seguro ya no le temía.
tenían, pero sabía que si los derrotaba él podría obtener recompensas justo cuando un rocohalcón aparecía asustando a Vi, mientras que para el chico era algo tranqui ya que la presión de Bolt era peor. Sin embargo, su apetito parece activarse al pensar que ese bicho era lo mismo que un ave, empezando a preparar sus habilidades para acabar con él, siendo muy efectivo, y al notar varios lobos cerca de él seguía emocionándose porque tendría bastante carne para comer, comenzando a usar varias habilidades para mejorar su fuerza y velocidad, con las cuales derrotaba a los lobos fácilmente, alegrándose bastante. Y luego, mientras recogía los materiales, se percata que aún habían más monstruos y él no quería estar combatiendo todo el día, pero en eso Vi, con su pequeño cuerpo, intentaba llevárselo volando, y él, para ayudarlo, usaba una habilidad, terminando por salir a toda velocidad. Sus gritos lograban despertar a alguien y Takeru hacía la de Kirby. Pero al recuperar la conciencia, Takeru se percataba que habían regresado al lugar donde acamparon el día anterior, agradeciéndole a Vi por salvarlo y recordándole que él era un humano, así que debería tratarlo con más cuidado. Sin embargo, sabe que Vi podría ser de mucha ayuda, y luego seguía en su camino hacia Tormi, mostrándole a Vi una rama que tenía, la cual era de rango SS. Vi se intrigaba y le lanzaba su aliento, logrando activar aquella rama, la cual reaccionaba al maná que había en el aliento de Vi, justo cuando lograban oír un fuerte ruido. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Esto los preocupaba y era Vi quien salía a toda prisa y empezaba a dar vueltas en un árbol, donde Takeru lograba ver a alguien encontrándose a una elfa bastante herida, pero ella estaba muriendo de hambre porque llevaba 3 días sin comer y era su estómago el que generaba aquel ruido. De modo que Takeru le daba un poco de agua, luego rebuscaba en su mochila algo para comer, lo que emocionaba a la chica y devoraba todo con mucha felicidad. Pero Takeru no comprendía por qué tenía hambre si estaba tan cerca de la aldea, y como mínimo al ser aventurera tendría que estar preparada para ese tipo de situaciones. Estas palabras enojaban a la chica, pero Takeru se molestaba al sentirla cerca porque ella apestaba, siendo un poquito directo. El macho. Mientras que la chica se levantaba, le agradecía por la comida y le reclamaba por su ofensa y luego se marchaba. Takeru solo seguía con su trabajo, recolectar materiales, y horas después, cuando iban saliendo, Vi lograba divisar un carruaje a la distancia, asombrando al chico porque Vi tenía una gran vista. Al estar cerca, Takeru se asombraba por aquel unicornio, pero el hombre saludaba y charlaba un poco con él, pensando que era un mago al ver su bastón, pero el hombre se asombraba al saber que era un recolector especializado, proponiéndole llevarlo a Tormi. Incluso los niños reían un poco con su comentario, pero Takeru aceptaba su propuesta y subía al carruaje. En el camino, Takeru no comprendía por qué le caía tan bien a los niños desde que llegó a este mundo, pero sabía que podría aprovecharlo. Pero ey, no es para algo malo, no seas degenerado. El chico agradecía por su ayuda porque sabía que su presencia podría molestarlos, pero ellos eran muy amables con él, y esto preocupaba a Takeru porque ellos eran muy confiados y qué pasaría si se encontraban con bandidos. Pero el niño solo se burla de él porque ellos tenían un objeto mágico que reaccionaba a las malas personas, algo asombroso para el chico porque era un mecanismo muy sencillo y él podría crearse uno también. Así que se presentaba ante ellos, algo que ellos también hacen, Elisa, Yunan y Cain, y también Porun. En eso los niños escuchan algunos ruidos extraños pidiéndoles que les muestre. Así que Takeru intentaba prepararlos para lo que venía, pero para Elisa era algo normal porque los monstruos en ese mundo eran muy comunes, y eso tranquilizaba al chico y le pedía a Vi que saliera. Esto emocionaba a los niños, lo que asombraba a los adultos porque si eso era un dragón, eso significaba que él era alguien importante, pero quedaban sin palabras cuando él les revela que solo se encontró su huevo y lo hizo eclosionar, ya que sabían que el solo hecho de encontrarse a un caballero draconiano era raro, pero era más raro encontrarse un huevo. Sin embargo, Takeru solo se hundía en su deseo de encontrarse a uno de sus caballeros. En la noche se preparaban para acampar, sintiéndose muy tranquilos porque sabían que un dragón los protegería en caso de monstruos.
Pero Takeru, para agradecer su hospitalidad, les cocinaba unos buenos platillos y todo lo que él hacía los asombraba porque tenía objetos muy preciados. Pero Takeru preparaba la comida, la cual todos comenzaban a disfrutar, y Torun comenzaba a actuar un poco extraño, pero solo era por su emoción de poder comer algo bueno en meses y de ver a los niños sonriendo. Esto no lo dejaba contener sus lágrimas, pero seguían insistiendo en que él era un mago. Después él tocaba la guitarra y se mandaban alta canción. Takeru bailaba un poco, pues sabía que todo en este mundo era muy diferente a la tierra, pues él se la pasaba solo y en silencio. Pero ahora todo ese ruido y compañía eran geniales. Al terminar, Takeru se acostaba sintiéndose muy feliz de su nueva vida. Al siguiente día, Takeru se levanta temprano para pulir sus herramientas, acto que le halaga a Elisa, y Porun le recuerda a Takeru que seguirían con su camino. Minutos después, Takeru llevaba el control del carruaje, logrando después de varias horas regresar a Tormi, donde se despedían y se agradecían por la ayuda tanto ellos como Takeru. Marlowe se alegraba de ver a Porun, ya que su llegada significaba que estaba empezando la primavera, explicándole a Takeru que su viaje era muy duro porque ellos no sabían cazar y pasaban dificultades con la comida. Ahora todo tiene sentido. Takeru se alegraba de poseer aquella habilidad de recolección, aunque no tenía tiempo de pensar demasiado, ya que primero debería acercarse con Jerome. Al llegar le mostraba un pequeño fragmento de aquel mitrilo mágico que le dio Ball. Sin embargo, Jerome actuaba extraño, pero se debía a que no podía creer lo que tenía en sus manos, porque eso era mitrilo mágico y es un material que solo pertenece a las leyendas, explicándole que estaban formadas de puro maná y tenían tanto que solo con unas pocas de esas rocas podrían sustituir las piedras mágicas de todo el reino. No lo sabía. Takeru miente sobre cómo las encontró y aún así eso le parecía asombroso a Jerome porque él tenía mucha suerte. Pero eso sí, le faltaba mucho sentido común, así que le pide que se dirija a Belkaim, en donde podría encontrar más información y un gremio de aventureros. Allí podría aprender cómo funciona el mundo y también comprarle los materiales que él no manejaba, pero también estaba pensando en su bienestar. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. En la posada, Takeru buscaba información sobre el gremio leyendo un diccionario, mientras pensaba que ahora que estaba en este lugar quisiera recorrer el mundo en busca de aventuras, y la mejor forma para hacerlo sería unirse a ese gremio, pero primero quería disfrutar un poco más de Tormi, así que empieza a vivir algunas aventuras en aquel lugar, además de conseguir varios condimentos para su viaje, pero algunos estaban tristes por su partida, e incluso él no quería marcharse, pero sabía que no podía desaprovechar esa oportunidad de explorar aquel mundo y hacer lo que no pudo en el otro, así que ella aprovecha y le regalaba un poco de comida, porque sabía que su viaje tomaría un mes. Eso sí, le terminó regalando varias bolsas de provisiones. Muchísimas gracias. Ya en su última noche, Takeru estaba un poco sentimental, creyendo que debería agradecerles de alguna manera, y como tenía aquella roca legendaria quería darle un uso. Concentrándose y usando su magia lograba modificar la lámpara, alegrándose al lograrlo. A la mañana siguiente todos se reúnen para despedirlo. Takeru se alegraba y le mostraba a Marlowe lo que había hecho, explicándole lo que era. Asombroso. Pues esa sería su forma de agradecerles por todo lo que hicieron por él, y él quiere que estén seguros hasta que él regrese. Marlowe agradecía su gesto, aunque Jerome lograba notar algo extraño en aquella lámpara, preguntándole al chico si había usado aquella roca, asombrándose al ver que sí era cierto, pero Takeru solo salía corriendo despidiéndose de ellos con mucha emoción. Un rato después se encontraba con un cangrejito, así que lo escaneaba, y de toda la información la que más parecía importarle era esta. ¿Qué?
めちゃくちゃ美味しいんだぞ。 No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Eso motivaba a Bee, quien se lanza al ataque derrotando a Don Cangrejo, pero aquel grito atrajo a más cangrejos asustando a Takeru porque él sabía que los cangrejos solo caminaban de lado, pero por alguna razón estos lo hacían hacia adelante. Bee lo elevaba y los cangrejos chocan. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! El otro se levantaba y Takeru pensaba en su carne golpeándolo con su bastón. En la noche se paraba el cangrejo y se preparaba para hervirlos. Cuando ya estaba listo se disponen a comerlos. いろんなところを旅してもっと美味しいものたくさん食べような。 Ese sin duda es el motivo más típico por el cual viajar. Tiempo después llegaban a Belkheim, una ciudad comercial, uniéndose a la fila de la inspección. Además, usaba su magia para modificar su bolsa y antes de entrar ocultaba a Bee. Los guardias se asombran de su trabajo, pero ya se imaginaban que venía por el gremio. Y para terminar, el guardia se dispone a usar su magia sobre él, pero no encontró nada e incluso sus cosas estaban en orden. Pero a Takeru le entraba una duda. Ante la duda, la más tetuda, significa que en caso de duda es preferible elegir la opción más grande o la más abundante. ¡Qué rico! Así que intentaba usar su magia en él, descubriendo que tenía estadísticas muy normales, alegrándose porque no aparece nada de lo que el gerente le regaló. El guardia aprueba su entrada, pero le intriga qué significaba aquella protección. Sin más remedio les muestra a Bee para explicarles. Ellos se emocionaban y le pedían que usara algo para poder reconocer al dragón, así que Takeru usaba un amuleto que le regalaron. De ese modo lo podrían reconocer en la ciudad y evitar escándalos. También le indican dónde podrá encontrar el gremio, dándole la bienvenida. タケル、ようこそベルカイムへ。 Al entrar, まるで異世界に来たみたいだ。 dejándonos de mamadas, él se dirigía al gremio donde lo reciben amablemente, así que se preparaba para el papeleo de inscripción, el cual Takeru rellena sin problemas, asombrándose porque puede leer aquel idioma, pero escribía todo en japonés y por algún motivo se transcribía al idioma regional. La chica revisa los datos y pregunta por su habilidad en combate. Él intenta explicarle que luchó contra algunas bestias, pero la chica le pedía pruebas, así que Takeru le hace referencia a su peinado follador. ちょっと大きいですが出してもいいですか？ Mate, eso nunca pasó. Sacando su enorme y jugoso cangrejo, y esto asustaba a Ariana y todos se asombran al ver aquel cangrejo, pero les asombra más ver que aquel chico poseía una bolsa mágica. A la respuesta de Takeru, el hombre bestia usaba una habilidad para confirmar si decía la verdad, pidiéndole a Ariana que no se preocupara pues era azul. Eso desconcierta a Takeru y el hombre le explica que usó magia para detectar su naturaleza y su color representaba que es de los buenos. Takeru se alegra de decir la verdad, así que deciden seguir con su trabajo, pero Ariana le explica que el chico venía a registrarse, dejando a todos sorprendidos cuando Takeru les revela que no venía a vender cangrejos, sino que esa era su comida. El hombre decide dejarlo pasar con un poco de incredulidad y pregunta por su compañero. Takeru les muestra a Bee y todos se emocionan de ver a un dragón en persona, pues eso les daba a entender que Takeru era un novato muy prometedor. Comenzando a acercarse a él, y Ariana propone continuar el papeleo, aceptándolo y dándole el rango F. De ese modo, tanto Takeru como Bee tenían un amuleto que los representaba. Días después, Takeru le entregaba a una familia las pertenencias de su hijo, el cual murió cerca del bosque en medio de una misión. Esto entristecía a Takeru, pero decide que ayudaría. Luego se dirige a vender algunas plantas, emocionando al comerciante porque sus productos tienen la mejor calidad posible y todos quieren contratarlo. Pero al lugar llega Ariana mencionando que habían recibido algunas misiones para Takeru y él termina aceptando algunos. Un rato después descansaba en un baño recordando cómo hace un tiempo este lugar solo era un charco de agua sucia y él usó su magia para dejarlo impecable. ¡Asombroso! 10 segundos más tarde. おお、タケル、来ていたのか。この時間に来るのは珍しいですね。古傷の調子がな、近いうちに雨でも降るのだろう。Sí, abuelo. 用したという噂を聞いたが。
Este muchacho me llena de orgullo. Esas acciones sorprendían a Clay porque había curado a un enfermo y no le pidió dinero cuando podría haber cobrado una fortuna, además de que sigue en el mismo rango cuando podría haber subido hace tiempo. こんなことではかえって目立つぞ。満足しているんですよね。欲のないやつだま。Pero la ambición de Takeru era impresionante. 欲ならありますよ。よく切れるハサミが欲しいんです。 Aunque Clay le pedía un poco más de sentido común, y más tarde al recibir su pago vuelven a insistirle para que suba de rango, pero Takeru lo rechaza porque no era su intención, ya que no quería destacar demasiado y no quería que su vida tranquila se arruinara, y como no puede faltar, 大変だ！ゴブリンの襲撃だ！平和に。 ¡Por un demonio, lo que faltaba! comienzan a reunir a todos para el enfrentamiento, para el cual solicitan la ayuda del único rango A en la ciudad. Empezaban a trazar su mágico plan, el cual era muy avanzado. 前線はスタブロー平野の南西だ。ゴブリンはまっすぐにベルカイムの町を目指すだろう。ザルベス川に架かる橋を絶対に渡らせるな。 Nada puede salir mal. ¡Vamos a morir todos! Mientras que Takeru quería marcharse porque él no encajaba en ese lugar, e incluso estos dos se burlaban un poco de él, pidiéndole que no estorbe en el combate, pero son interrumpidos por el líder, ya que sabía quién era, pues Griat hablaba demasiado de él, y al verlo fijamente se alegra porque Takeru era el primero en mantenerse tranquilo frente a él, por lo que espera buenos resultados de su parte, ya que sabe que a pesar de ser rango F, él puede defenderse, marchándose del lugar junto a los demás, y en eso el niño rata se presenta ante Takeru con mucha emoción, la cual le dura muy poco. No mames, qué asco. De modo que Takeru intenta calmarlo recordándole que su labor es usar magia curativa y debería concentrarse solo en eso, porque él no tenía necesidad de luchar y era normal tener miedo en esa situación. Esto le daba ánimos al niño, cosa que divertía a Clay por aquellas palabras, pero sabía que las dijo por una buena causa, aunque Takeru se sorprendía de verlo allí porque se supone que él estaría en el frente. Sin embargo, él no podía. 思うように体が動かんのだ。こういう日は古傷が痛んでな。 ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Aunque Takeru logra notar que su armadura era la causante de su dolor, esto sorprende a Clay y le confiesa que las oculta porque la mayoría cree que se las hizo al intentar huir, y eso iba en contra de su orgullo de guerrero, mientras que Takeru imaginaba que se las había hecho protegiendo a alguien, y era asombroso porque a pesar de los daños él seguía salvando personas. Esa forma de pensar alegraba a Clay, pero lograban oír un ruido que indicaba que no lograron detener el enemigo, y Clay sabía que debía intervenir porque planeaba protegerlo así su cuerpo se parta en dos. Esto asombraba a Takeru, y más aún al notar que Muesli ahora le estaba dando ánimos a otros chicos bestia. Eso le recordaba qué es lo que debía proteger, y usaba su magia para activar una barrera para protegerlos porque él iría al frente donde se estaba dando el enfrentamiento, y usaba su magia para abrirse paso, lastimando en el proceso su mano porque eran bastantes duros, y era Vi quien usaba su magia de rayos para detener a los demás. Los aventureros agradecían su ayuda y le comentan que todo empeoró porque un sargento goblin apareció y ellos lograron salvarse por muy poco. Mientras tanto, Clay se enfrentaba a un grupo de goblins. Nos ha salvado, estamos agradecidos. Takeru le recuerda que no puede luchar ya que sus heridas limitaban su cuerpo, y para muestra de un botón. 痛むんでしょ？ Niéguemelo. Pero él se negaba a marcharse porque sabía que de igual forma, aunque huyeran, ese monstruo los alcanzaría, pidiéndole al chico que huyera porque él le conseguiría algo de tiempo. Pero mientras combatían, Takeru pregunta si acaso él tenía algún vínculo con esas heridas. Clay sabía que eran un recordatorio de su estupidez y las odiaba, sorprendiéndose al oír que Takeru podía curarlo. Vi usaba su magia para detener a los monstruos, tiempo que aprovechaba Takeru para sacar agua mágica y luego usaba su inglés para sanarlo, aunque esa magia hizo que el cuerpo de Clay rebosara de poder y su apariencia física cambiara, sintiendo como si volviera a ser un jovencito, y con sus fuerzas renovadas lograba derrotar a los goblins fácilmente.
Todo esto lo notó el jefe del gremio asombrándose porque ese chico usaba habilidades muy poderosas, preguntándole quién era en realidad. Respuesta ingeniosa. Tu madre. Sin más opción, decide dejarlo así y le agradece por su ayuda. はい、こちらこそ。 3 horas después. Más tarde, Clay quería respuestas porque aún seguía sintiendo que algo ardía dentro de él. Pero Takeru le explica que solo usó agua mágica y un hechizo, y esto sorprendía a Clay porque el agua mágica tenía una alta concentración de maná y era muy rara. Así que Takeru explica: エンシェントドラゴンのボルこのカバンと直接つながっていて。何？待て、ドラゴンだと。 B の親父さんだかおふくろさんで。エンシェントドラゴンなのか。 Y esto deja sin palabras a Clay y no podía creer que incluso Vi fuera un dragón ancestral, pero pregunta por qué el agua mágica. Editor, por favor, otra explicación. 魔力の塊だからさせれば傷の回復が早まるかなと思ってできることは何でもやってやろうと。 Ay, bueno, así sí. 効果が飛躍的に高まるみたいなんです。背中には大事な神経が集中していることを。 Oye, despacio, cerebrito. Clay, al escuchar todo esto, sabe que Takeru no era alguien normal, preguntándole quién era. Takeru comprende que ya metió la pata en varias ocasiones, pero sabe que no puede revelar su secreto, ya que aunque no le prohibieron decirlo, no quiere formar un escándalo y arruinar su vida. Aunque Clay, al no tener respuesta rápida, lo calma porque comprende que todos poseen secretos e intenta marcharse, pero Takeru decide confiarle su secreto. 別の世界から来たんだ。No me lo creo, no me lo creo. 俺は一回死んでこの体で生まれ変わったんです。一度死んだだと。 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo esto abrumaba a Clay, pero le agradece porque su magia le ayudó a convertirse en un Dragoniuto, una forma muy noble de su raza que llevaba generaciones perdidas, pero tener ese poder también le daba miedo porque no sabía si podría controlarlo, aunque Takeru le pide que mejor se relaje porque pronto se acostumbraría. Pero esto enojaba a Clay porque a ese chico le faltaba mucho sentido común, y él le daría un sermón para enseñarle un poco sobre este mundo. Días después, Takeru se dirige al comercio porque estaba interesado en comprar algunas herramientas. Takeru pregunta por tijeras para su trabajo, pero la chica, quien se presenta como Rip, le informa que por desgracia no tienen disponible, pero le avisa que podría ayudarle porque su maestro es un herrero muy hábil, aunque para hacerlo él tendría que ayudarlos primero a encontrar unos objetos. Takeru acepta la propuesta y al llegar a la forja se asombra al ver cómo trabajan el hierro. Incluso Rip charla emocionada sobre sus metas a futuro. ¡Importa un pepino! Luego se dirigen con el jefe, quien se asombra de ver al famoso recolector, y es beneficioso para ellos porque podría traerles algo de Hildra para sus espadas, pero el jefe sabía que enviarlo a ese lugar era muy peligroso, comenzando a discutir con la chica por si enviarlo o no. Aún así, el jefe seguía negándose porque en aquella mina se rumoreaba que además de monstruos habían demonios, y por ese motivo ha sido complicado tener acceso a aquel mineral, y en sus ideales no estaba el enviar a un joven desesperado a su muerte, y estas palabras conmovían a la chica, pero Takeru les ofrece unas galletas para calmar el ambiente y ofrece al jefe traerle aquel material, a cambio de él recibir unas tijeras exclusivas, y eso preocupaba al jefe, pero queda sin palabras cuando Takeru le muestra lo que ha recolectado porque es de un monstruo muy fuerte, por lo que Takeru insiste en completar su encargo. Así que emprende su viaje a las minas mientras fantaseaba poder comer un poco de cangrejo, ya que por desgracia se le había agotado, pero también logra escuchar que algunas cosas extrañas estaban sucediendo y esto lo preocupa pensando que sería su culpa. Al bajarse logra ver que hay un vendedor de caballos, pero también oye una discusión y aquella voz se le hacía familiar. ¿Verdad que te engañé? やっぱり。 運搬できる動物をこの辺りじゃみんな馬って呼ぶのさ。 Cierto, ¿ah? Cierto. ならば頼み方が悪かった。 天魔の産地のボズラオなら。 あのエルフも同じ目的地か。
Takeru decide ignorar todo y empieza su camino recolectando algunas plantas, pero vuelve a escuchar un fuerte rugido, siendo de nuevo aquella chica, así que le da de comer y al volver a sentir la peste que proviene de ella, usa su magia para limpiarla. Esta se presenta como Brolite, además le dice que por su caballerosidad ella le ayudaría con su trabajo para agradecerle. Esto alegra a Vi, así que siguen su camino juntos, pero Brolite no servía para recolectar minerales. それはただの石だな。じゃあこれはそれはただのうんこだな。ならばこれはどうし毒キノコだな。毒精神年齢一緒か。 El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Llegada la noche, Brolite se ofrece a traer algo de leña, ya que deberían dejar un rastro de su acampada para indicarle a los demás que ese es un buen lugar para descansar, regresando con un tronco completo, el cual convierte en cientos de trozos, asombrando a Takeru porque aquellas espadas se miran de gran calidad, y al analizarlas descubre que son de rango A, siendo la primera vez que ve un arma tan fuerte. Caída la noche, volvemos al anime de comidas. Luego hablan sobre su misión y Brolite le confiesa que ella estaba buscando un Pegaso porque su hermana deseaba tenerlo, aunque al notar que volvió a tomar la comida de Takeru se ofrece a ayudarlo, y de este modo Takeru accede a contratarla como guardaespaldas y también quiere que ella le enseñe algunos trucos con la espada, y esto asombra a la chica porque le estaba pidiendo muy poco, jurando por su diosa que ella lo acompañaría. Al siguiente día logran llegar a su destino, el cual Takeru compara con una ciudad de su tierra, pero optan por ir a comer algo, disfrutando de la cena, empezando a hablar sobre un conocido de Brolite, el cual es un lagarto que ostenta el título de caballero dragón Stolfas, justo cuando Clay los interrumpe asombrándose de lo que hace el destino. 俺に何も言わずに街を出るとはな。いや、俺は一応ギルドには報告したぞ。ちょろっと遠出しますって。Sospechoso, ¿no les parece? それでどこに向かう気だ。 ¿Qué te importa? 何？イルドラ石を取りに竜杯鉱山に？ Soy un rebelde, me gusta romper las reglas. Clay se preocupa porque esa misión no es apta para el rango de Takeru, pero este insiste en que no podía ignorar a alguien en apuros, además de que recibiría una gran recompensa, pues como recolector tener unas buenas tijeras es importante, además de que al ser amigos también podrían fabricarle algunos artículos. Eso convence a Clay y se ofrece a ayudarlos, lo que emocionaba a Brolite. クレイスタンもタケルの用心棒になるのじゃな。何？用心棒とな。私はタケルの用心棒として。¿En serio? 用心棒か。良い響きであるな。今日うるさい侍親父と残念エルフでもなく不安なのはなぜだろう。 Nada puede salir mal. Luego de esperar en la fila para ingresar, Clay les avisa que ya tienen permiso, pues uno de sus conocidos les permitió la entrada, asombrando a Takeru porque es una ciudad bajo tierra, e incluso el rey solicitaba la presencia de Clay, ya que él es el héroe que salvó a los enanos, porque tiempo atrás ese lugar era dominado por un demonio, pero por alguna razón cuando Clay se lo encontró, ese demonio huyó de él, e incluso los enanos le construyeron una estatua. Al llegar con el rey, Clay se queja por la estatua porque no se le parecía en nada, pero Takeru los interrumpe y se presenta entregándoles una carta de parte de los herreros. El rey les indica que aquella mina que buscan estaba repleta de demonios, siendo un lugar muy peligroso, pero Clay le recuerda que para eso está él, además de que Brolite es una elfa muy fuerte, y esto calma al rey y les pide que averigüen qué estaba sucediendo en esa mina. Ya en la mina, Takeru usa algo de magia para iluminar el camino y seguían con el mapa que les dio el herrero. Vi siente una presencia y se preparan para el ataque. Clay derrota una araña y Takeru paraliza a la otra con un rayo para que Brolite lo termine. Al caminar un poco encuentran un lugar donde hay el mineral que busca, así que usa 3 hechizos diferentes para hacer explotar la roca, encontrando una veta de hildrita, asombrando a Takeru porque es un mineral muy raro, siendo parecidas a las rocas mágicas, pero Vi les avisa eufórico que algo se acerca, preocupando al enano porque sabe que se trata del demonio. Pero Takeru se pone todo sombrío e indica que él se haría cargo, pero resultó que todo este misterio era porque tenía antojos de otro cangrejo. ¡Salió cerca! ¡Eso te pasa por zorra!
Esto sorprende a los demás ya que Takeru estaba celebrando que disfrutaría de una buena cena y aún así insisten en ayudarlo a combatir, pero Takeru los detiene pues él tendría su cena perfecta, pidiéndole a Vi que no usara fuego ni rayos sacando su bastón mientras que Vi lo inmoviliza y Takeru logra darle un golpe dándose cuenta que tiene el coco bastante duro, así que Vi lo retiene un poco al congelarle una pata. Takeru vuelve a usar su magia para detectar los puntos débiles y una vez detectados combina su magia de hielo con la magia de viento que crea Vi, logrando congelarle todo el cuerpo, pero este actuar molestaba a Clay quien les reclama, pero Takeru le explica que ese era el único modo de proteger la carne, porque si ellos luchaban sus armas sucias podrían dañar las partes comestibles, aunque Clay comprende lo que sucede pero le recuerda que ese es su trabajo, puesto que él aceptó ser sus guardaespaldas. Además él también reconoce que Takeru tiene un nivel de magia muy alto, pero aún así él debe saber que es importante confiar en sus amigos, puesto que él y Broly confían en él y no juzgarían sus acciones, alegrándose porque Takeru y Vi se disculpan por lo sucedido. Minutos después recolectan todo el mineral, pero Takeru sabía que más adelante podrían encontrar aún más y esto sorprendía al enano porque Takeru es alguien muy asombroso, pero Takeru empieza a comprender un poco las palabras del gerente. ボルさんのマスを浄化した影響は思っている以上に大きいのかも。地震と各地の異変、マソだまりで目覚めたモンスター、彼の言う世界を変える一滴の雫ということなのか。影響のあった場所で行動を起こしていくことが。 Yo no sé nada. Yo no sé nada. Al regresar le informan al rey que la amenaza fue neutralizada y para comprobarlo Takeru lo saca de su bolsa causando un gran estruendo cuando saca el cangrejo. Esto sorprende al rey y le avisa que sus acciones merecen una recompensa, aunque Takeru pide que su recompensa sea que le den el cangrejo. Al salir Broly se asombra porque el botín obtenido es muy grande, pero Takeru solo divagaba en cómo preparar su cena. Al siguiente día Broly recibe un Pegaso por parte de los enanos y también le entregan la lanza reparada a Clay. Broly se despide de ellos pues ha de entregarle el Pegaso a su hermana, agradeciéndole a Takeru porque no tiene cómo pagarle toda su ayuda. Tiempo después regresan al gremio sorprendiendo a Ariana cuando Clay le dice que ahora ellos son un grupo, de modo que la chica sale a informarle al jefe, aunque esto no parecía gustarle a Takeru, pero Clay le recuerda que no importa, además él sabe que no es un humano normal, así que es normal tener a alguien que lo vigile, algo que no es muy agradable para Takeru, pero sabe que viajar con él podría ser divertido, y después de debatirlo le pusieron nombre a su grupo Brigada Negriazul. Luego le llevan el mineral a los herreros, quienes están atónitos e incluso le agradecen entre lágrimas por traerle algo tan perfecto, alegrando a Takeru porque no sabía si ellos podrían manejar un material de tal calidad, pero al ver sus rostros alegres por cumplir su objetivo es lo mejor que le puede pasar, empezando a sentirse orgulloso de haber escogido el camino de recolector, así que les pide que no se preocupen por pagarle ya que lo único que él necesita son unas tijeras especiales. Además los motiva a que fabriquen la mejor espada posible. Tiempo después, mientras disfrutaba su día, Wade llega informándole que alguien importante lo necesitaba, entregándole una carta, siendo Clay el que reconoce el sello pues se trata del dueño de la tierra donde está construida la ciudad. Eso los preocupaba pues podría tratarse de problemas, pero Wade los calma ya que aunque es un noble es una buena persona. Pero Takeru empieza a leer la carta pues él y Clay son requeridos para darles un reconocimiento por lo que hicieron en el reino de los enanos, aunque Takeru llega a la conclusión de que ellos tal vez quieran quitarle a su dragón, pero Wade no cree que ese sea el motivo puesto que el noble no es un dictador, aunque Clay le promete. もし領主が B を取り上げる魂胆だとしたら俺も共にベルカイムを出る Amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. Rato después van en el carruaje del noble llamando la atención de todos, así que Clay le explica que para los aventureros que un noble los llame es un gran honor porque con eso sus vidas estarían resueltas ya que cuentan con el favor de alguien adinerado. Al llegar a la mansión los recibe el mayordomo Raymond, pero mientras se dirigían adentro una niña llega exigiéndoles que le entreguen a Vi, pues es de su propiedad. ドラゴンは高貴な生き物よ。私のような高貴なものが持つべきだわ。 ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? あちゃ、会話にならないな。
Takeru usa su magia y mira los datos de la chica, pero se postra ante ella y le pregunta por qué quiere tener a Vi. Ella le explica que Bernadette le habló sobre Vi y ella simplemente quiere tenerlo. Además que también le dijo que debía portarse firme frente a todos para demostrar su nobleza, aunque Takeru comprende todo, pero no sabía quién es Bernard. Así que le pide a Tiaris que reconsidere su idea, ya que Vi es su familiar y no podía llevárselo, algo que la chica comprende y se avergüenza al enterarse de que Vi entiende el idioma humano, sintiéndose mal por haberlo tratado de una manera cruel, disculpándose con los dos, pero Vi trata de animarla. ¡Puto, suéltame a la verga! ¡Ah! Tiaris? ¿Otosama? ¿Te acuerdas con el Ikemen ga Ryoshu-samaってこと? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. 俺がベルカイムの領主ベルミナント・ルセウバッハだ。 Mi nombre es Máximo Décimo Meridio. Minutos después empiezan su charla, ya que Belminan precisaba de su ayuda, pues todo se trata sobre su esposa Meuliteria, algo que Clay comprende, pues sabe que ella llevaba más de medio año postrada en cama, así que Belminan les pide que lo ayuden, ya que oyó rumores sobre Takeru y quiere que él salve a su esposa, explicándole también la actitud de su hija, ya que ella solo quería que el dragón, con la intención de darle ánimos a su madre, pues ella debe volver a sus estudios y no podría estar cerca de ella, así que quería que el dragón animara a su madre, ya que aunque parezca una mala chica, ella tiene un corazón de oro y esto conmueve a Clay, pero Takeru sabe que si llega a cometer algún error se metería en problemas, pero su amabilidad no lo deja negarse, así que se dirigen al cuarto de Meuliteria, donde Takeru nota que su cuarto lleva varios días sin ventilación, pero nota que la mujer está en un mal estado, y es Belminan quien le avisa a su esposa que trajo ayuda. Además le explica a Takeru que no pueden iluminar la sala, ya que su esposa es muy sensible a la luz y él lo comprende, así que usa su habilidad logrando descubrir que ella posee múltiples enfermedades. Esta se parece a Montgomery Burns. Señor Burns, temo que es el hombre más enfermo de la Unión Americana, padece de todo. Pero Takeru le explica que puede tratar algunas de esas enfermedades, aunque hay algo que no comprende, ya que ella está intoxicada por Iver, y Clay logra notar que el chico se puso muy serio, pero Takeru sabe que todo se trataba de confianza, ya que ese hombre trajo un hombre desconocido y le pregunta si acaso en realidad quiere que él la cure, pero Meuliteria les avisa que ella ya no tiene ninguna esperanza, pero aún así hará lo que su esposo le diga, ya que lo único que deseaba es poder abrazar nuevamente a su hija. Eso los hace llorar a todos y le piden a Takeru que la salve, algo que él acepta con gusto. Clay le pregunta si usará el hechizo que usó antes con él, algo que él niega porque aquel hechizo consumía maná interno y Meuliteria no tenía suficiente para poder soportar algo así, de modo que empieza por lo más fácil, ya que ella queda ciega cuando está en contacto con la luz, así que usa su hechizo de curación para curarle las cataratas, siendo muy cuidadoso al enviar el maná porque si es muy fuerte podría lastimarla. Ella logra abrir sus ojos alegrándose de poder ver con claridad de nuevo, y esto motivaba a Takeru, quien usa su hechizo de limpieza en toda la habitación dejándola impecable, pero Meuliteria comienza a llorar porque puede volver a ver la luz del día sin sentir dolor, algo que alegraba a todos los presentes, pero Clay vuelve a notar la expresión sombría de Takeru, quien miraba de reojo a los demás y pide que hablen en un lugar privado, donde le explica a Belminan que su esposa está intoxicada por beber Iver, lo que indica que alguien de aquella mansión la ha estado envenenando, y esto preocupaba al hombre, pero Takeru le informa que él no sabe cómo tratar ese caso, pidiéndole si él podría conseguir un antídoto, pero se empieza a preocupar cuando le dicen que ese antídoto no existe, pues el Iver es un veneno prohibido que se había perdido en el tiempo, aunque Takeru sabe que con el mismo veneno ellos podrían crear una cura, pero Clay veía difícil, pues el solo hecho de conseguirlo era imposible porque no sabían si tan siquiera los ingredientes para fabricarlo existían, pero eso le daba una idea a Belminan y saca varios libros en busca de información, ya que tienen libros en el idioma antiguo, así que solo deben traducirlos y podrían encontrar la cura. Takeru, al notar que su habilidad mágica le traducía los libros, piensa en la manera de encontrar la palabra que busca, así que usa su magia logrando encontrar el libro que necesita, donde encuentra la página que habla sobre la flor de Iver. Atentos que ahora viene un momento épico, y es que pierde la mirada. Atentos, por favor, no sé cómo explicarlo. ¡Ay! ¡Atashi! ¡Kawaii boukensha! ¡Pura da zo! ¡Kono hon wa atashi ga sekai o tabi shita kiroku da zo!
Haré como que no vi eso. ふざけておるのか？構わない。続けてくれ。あれすっごい晴れた日、私おっきな湖のでっかい馬みたいな岩の上で休んでたの。スラノールとそしたらね、綺麗な金色に光る花を見つけたの。 Clay logra reconocer aquel lugar del cuento y le señala dónde podrían encontrarlo, pero estaba bastante lejos ya que en carruaje tardarían 5 días. Pero mientras hablaban, alguien sospechoso los miraba, siendo probablemente este el culpable de todo. Antes de partir, Takeru deja una piedra mágica de protección porque sabe que es posible que intenten hacerle daño a la señora mientras ellos están lejos, justo cuando Tiara llega disculpándose con él porque le habló de mala forma al hombre que vino a salvar a su madre. Pero Takeru le alegra su actitud porque la mejor forma de aprender es equivocarse y saber que lo hiciste. Pero lo más importante es que te des cuenta de tu error y lo corrijas, ya que no todos pueden aceptar sus errores, y además le pide que confíe en él porque sabe que alguien en la mansión querría hablar mal de él y tratar de engañarla, mirando justo donde estaba aquel hombre, pidiéndole que si eso sucedía se dirigiera a su padre. Luego emprenden su viaje y para hacerlo más rápido, Takeru usa magia para reducir el peso de todos y varios días después logran llegar a su destino, pero todo estaba desolado, lo que preocupaba a Clay porque la última vez que vino era una región agrícola muy rica y todo parecía indicar que empezó una gran sequía, y esto empeoraba las cosas porque el lago que buscaban podría no existir. Pero al llegar y ver el lago, Takeru usa su magia descubriendo que ahora estaba envenenado todo el lago, lo que parece indicar que todo hace parte de un gran plan. Pero justo aparecen algunos habitantes preguntando por su visita, así que Takeru se presenta y Clay les muestra su insignia de aventurero de rango A, pero Gonza se desplomaba frente a ellos por falta de fuerzas y Takeru exige que le expliquen la situación. Ellos los llevan al pueblo donde le explican que hace 10 meses el lago cambió de color, los peces comenzaron a morir y el agua no se podía beber. Fue allí cuando un mercader llamado Enganche apareció prometiendo ayudarlos si a cambio le daban unas flores doradas, la cual tenía un aspecto parecido al de las leyendas, y aunque esa ubicación era un secreto, ellos accedieron a darle una por mes a cambio de unos barriles de agua, pero seguían sin tener suficiente para sus cultivos, así que todo se marchitó. Takeru comprende mejor todo ya que justo Enganche apareció tras los daños en el lago, además que ya comprobó que esa toxina fue introducida en el agua y peor aún, él pedía flor a cambio de agua. Eso preocupaba a los habitantes porque su salvador había resultado ser el peor de sus males, que todos estaban muriendo de hambre, además de que comerciaban flores venenosas para hacer daño a otras ciudades. Eso motivaba a Takeru porque acabará con ese maleante y le pide a Vi usar su magia, de modo que este sube hasta las nubes y lanza su grito, logrando traer una pequeña lluvia que emocionaba a todos, para luego Takeru sacar su bastón y usar su magia de limpieza, dejando a todos relucientes y reparando los edificios, para luego prepararse alto sancocho y los alimentaba a todos. Minutos después, Takeru les pide que a cambio de su ayuda lo dejen tomar una flor, algo que ellos aceptan porque los ha ayudado demasiado justo cuando los niños se acercan pidiendo jugar con él, algo que él hace mientras que Clay calmaba al jefe de la aldea porque aquella flor es un pago más que suficiente por sus actos, mientras que los niños llevaban a Takeru a un almacén donde guardan una cosecha, aunque ellos no la podían comer ya que era un fruto muy salado, pero Takeru usaba su magia para sacarle jugo a la fruta y al probar su esencia le recuerda varias comidas, descubriendo que se trataba de salsa de soya. Mientras tanto, Tiares corre asustada porque la gema de protección estaba sonando y Takeru les había avisado que eso pasaría si alguien con malas intenciones intentaba atacar a la señora, pero al llegar se encuentra con el hombre de antes, quien finge no querer hacerle daño a la señora, pero ella sabe que Takeru les avisó lo que pasaría, aunque el hombre comienza a hablar mal de los aventureros, ya que de seguro esa alarma solo es algo para engañarlos y sacarles dinero, pero ella sabe que Takeru no es así, justo cuando Belminan llega y ella usa la palabra que Takeru le enseñó antes, así que hablan en privado donde Belminan apoyaba las palabras del mayordomo, pero le recuerda que Takeru ha sido el único que ha podido ayudar a su esposa, ya que el artefacto indicaba que él era un peligro, así que como no pueden decidir quién es el culpable, hace que traigan una jarra de agua con la que demostrarían su inocencia, ya que debería consumirla, pues es la misma que él le ha dado a su esposa todo este tiempo. Esto preocupaba al hombre. 安心しろ。これはただの水だ。 Estuvo cerca,
お前の水は人の口に触れぬよう隔離してある。衛兵を呼べ。 Inteligente, ¿no? Al llevarse al hombre, el mayordomo le muestra una carta que encontró en sus aposentos, pero al leer, Belminan se preocupa demasiado. Por otro lado, Enganche aparece en el pueblo pidiendo ver al jefe de la aldea, mientras que Belminan comprende que todo fue planeado por alguien experto, lo que parece indicar que tal vez es una organización completa la que esté detrás de todo, mientras que Enganche intentaba conseguir otra flor más, pero se disgusta cuando escucha que hay aventureros en ese lugar, así que llama a sus hombres pidiéndoles que arrasen con todo. Mientras que el impostor parecía estar alegre, Takeru logra llegar hasta el lugar de la leyenda, viendo una cantidad de flores doradas. Al analizarlas se percata que son de rango S y el jefe les explica que esas flores surgieron después de que una bestia divina eliminara a un demonio que gobernaba esas tierras, y aquellas flores surgieron por las lágrimas del dios bestia, y como agradecimiento por lo que él hizo, le pide que tome las que necesite. Así que Takeru toma una sabiendo que está cerca de terminar todo, ya que tiene muchas ganas de probar la salsa de soya, pero son interrumpidos ya que llegan avisando del problema en la aldea, así que regresan de inmediato viendo que todo estaba en llamas. Takeru empieza a apagar las llamas junto con Vi, mientras que Clay salvaba a los demás, logrando detener el fuego, y se alivian al saber que nadie resultó herido. Además le explican que todo fue culpa de Enganche, quien al escuchar que se negarían a darle más flores acabó con todo ese lugar. Esto enfurece a Takeru, pero todo empeora cuando notan que Gonza había desaparecido, pero una anciana les avisa que Enganche se lo llevó y logró ver que se dirigían al lago. Takeru, lleno de ira, usa su magia de nivel al máximo nivel, logrando encontrar su escondite, además de que sabe que hay casi 100 personas allí, así que les pide a los aldeanos que no se preocupen, pues Clay era muy fuerte y ellos podrían acabar con esos hombres. Un rato después, Vi espía la fortaleza y les explica que estaban celebrando. Esto enfurecía a Clay, ya que acaban de calcinar una aldea y además lo celebraban. 怒るのはわかるけど、攻め込むのがバレたらゴンザが危ないだろ。すまぬ。その姿で素直なのかよ。 Eres una vergüenza para la naturaleza. だがタケルよ、この怒りはどう晴らせばよいのだ。 ¿Pueden, tipo, hacerse la paja un rato después? 見えたぎる力、すぐにでも晴らしたいぞ。おいも¡Locura! Takeru sabe que debe infiltrarse de manera sigilosa, por lo que usa su magia para hacerse invisibles, aunque Clay nota que Takeru estaba tomando algunas cosas, así que este le explica que deben buscar todas las pruebas que puedan. Yo creo que es que solo estaba robando comida, mientras que todos seguían con su celebración, además de que estaban enojados porque aquel niño se negaba a darles la ubicación de las flores, aunque se alegran porque están cerca de obtener grandes ganancias con ese veneno, ya que su plan es muy acertado, pues planean eliminar a la familia más rica del reino. De ese modo se sabrá que la cura es algo que nadie posee, pues ni siquiera los más ricos lograron obtenerla, y al ellos ser los únicos que aparezcan con la cura, podrían darle el precio que se les diera la gana. Pero Enganche los hace callar, recordándole que el plan es un secreto y si alguien lo revela terminará nadando en el fondo del lago. Pero todo esto lo escucharon Takeru y Clay, quien ya no puede contener su ira, de modo que Takeru lo hace visible y le pide que no mate a nadie. 10 segundos más tarde. Ya valieron madres. En medio de la pelea, Enganche pide que traigan algo. Takeru, aprovechando la conmoción, le pregunta por el niño, pero Enganche, creyendo que fue uno de sus hombres, revela su ubicación, aunque al notar que no había nadie a su lado no sabe qué pasó. Mientras que Takeru llega a la ubicación, donde Vi se lanza para abrir la puerta y Takeru usa su magia para abrir la cerradura, alegrando a Gonza, quien llora de emoción, pero al salir Takeru nota unos tentáculos y sabe que eso no era Clay, siendo uno de los hombres quien grita que se trataba del demonio del lago, y eso preocupaba a Takeru, ya que a pesar de que Clay esté en modo rey demonio, tal vez se le dificulte y quiere ir a ayudarlo, pero le es difícil porque Gonza no se despega de él, así que le pide que se agarre fuerte, encaminándose a ayudar a Clay, logrando ver que se trataba de una anémona de rango B, la cual tiene tentáculos venenosos, pero también ve que Enganche estaba herido en el suelo, aunque termina salvándolo porque la anémona lo ataca, siendo incluso él su mismo invocador. Luego usa magia de hielo para congelarlo por completo y le pide a Clay que le aplaste el cerebro
cerebro, pero la anémona se resiste a morir y ataca a Takeru, quien salta para evitar el ataque, aunque en el aire logra arrojar a Gonza para que Vi lo atrape, pero él termina cayendo al lago. しまったな。いくらいろんな異能があったって毒に浸かるのはまずいだろう。ああ、命がけで他人を助けることになるなんて考えるより先に体が動くってことはあるんだな。Es un verdadero hombre. Aunque el otro dios sabe que Takeru es bastante quejetas, pero cuando se trata de salvar a alguien es capaz de poner en riesgo su propia vida, por eso él le daría otra oportunidad y le concedería su deseo, mientras que Takeru solo podía pensar en que aún no quería morir justo cuando una voz resuena. Y Takeru solo seguía quejándose de que justo encontró salsa de soya, pero todo se iba a acabar, ya que también le habría gustado ver crecer a Vi, aunque de fondo la voz seguía hablando, pero Takeru no le presta atención y solo seguía con sus pesares. Pero la voz se enoja y lo saca del lago pidiéndole que le preste atención, presentándose como Holbavnir. Ese nombre se le hace familiar a Takeru, pero se disculpa por haber caído en su lago, aunque ella no le da importancia y le muestra cómo el lago volvió a ser potable, explicándole que fue gracias a él, ya que hace mucho tiempo aquel lugar tenía mucho maná estancado, lo que mermaba su poder, de modo que ella, para proteger su tierra, creó aquellas flores de Iber, las cuales tienen un poder purificador, y cuando ella se quedó sin poder, se convirtió en aquella roca, aunque ella seguía purificando la tierra desde allí hasta que llegaron esos humanos y dañaron todo. Pero gracias a que Takeru absorbió la esencia del maná, ella pudo recuperar sus fuerzas. Al bajar, Clay se alegra de verlo bien. Ah, 神様に助けてもらって。我もそなたに助けられた。ではお互い様ということで。タケル、誰と喋っているのだ？ No lo sé, tú dime. え？もしかして神様の声って俺にしか聞こえていないのか？ Ah, ok. Sí, supongo que debía haberlo imaginado antes. ¿Qué pedo? Más tarde a Takeru se le ocurre una idea para regresar más rápido, logrando usar un hechizo de teletransportación, llegando hasta la mansión, y con la ayuda del boticario lograron crear el antídoto, el cual funciona a la perfección y elimina la intoxicación. De esa manera Tiaris pudo volver a abrazar a su madre de nuevo. Pasado el tiempo comenzaron a reparar la aldea, además de que lograron hacer justicia por los actos de enganche gracias a la ayuda de Belminan. El jefe de la aldea no sabe cómo agradecerle por su ayuda, pero Takeru ya tenía algo en mente, así que le muestra cómo usar la salsa de soya. Takeru le pide que su recompensa sea que ellos le vendan el fruto de Ridas, ya que los planea vender en masa y necesita también aumentar el tamaño de los cultivos, ya que si logra venderlos en Belkaim, la aldea Aset se volvería muy famosa, algo que emociona al jefe y se disponen a comer. Y más tarde, mientras habla con Clay, sienten que estaban teniendo alucinaciones porque parecía que el cielo brillaba demasiado, pero resultó ser Puni, pues regresó, ya que sabe que Takeru era el nuevo portador de su bendición, transformando su cuerpo al de una mujer, pues ella decidió acompañarlo, ya que llevaba mucho tiempo en el mismo lugar y ahora que todo volvió a la normalidad, quiere viajar por el mundo. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. それに馬を望んでいたでしょ？でしたら私より優秀な馬はおりません。おりませんとも。お前が私の背に乗ることも許します。 Esto se va a poner excitante. Todo esto sorprende a Takeru porque nunca imaginó que tendría de acompañante a una diosa, lo que de seguro sería... Al volver a la ciudad, Takeru le encarga al herrero sus tijeras especiales y también se alegra ya que gracias a la hilditra que él trajo, ellos ganaron el concurso de herrería, pero al salir lo esperaba Puni, quien le pide que vayan a comer, y esto desconcertaba a Takeru porque comieron hace poco. Respuesta ingeniosa. Tu madre. Aunque es Grid quien los interrumpe y se dirigen al gremio donde le explican que cada año hacen un festival y quieren que él participe en la competición de recolectores, pero Takeru intentaba negarse, aunque se veía acorralado ya que aquella petición venía directamente de Belminan, puesto que él es el patrocinador de dicho evento y esto lo deja sin opciones y acepta. Días después anuncian cómo sería la competencia, ya que solo tienen que conseguir la lana de oveja arcoiris, pero les explican las reglas siendo una prueba individual, no pueden ayudarse entre compañeros y solo pueden usar recursos públicos y nada de hablar con otros participantes.
Clay se imagina que Takeru ganaría fácil si él usaba su magia de teletransporte, pero este le dice que no la usará porque no quiere que los demás se quejen por el uso de una magia extraña y quiere competir en igual de condiciones, aunque esto entristecía a Vi porque tendría que quedarse con Clay ya que es una actividad individual, pero daban inicio a la competencia, así que Puni tomaba a Vi y logra calmarlo. 何をやったんだプニさん。私の魔力を与えました。泣き疲れて魔力も満ちたので眠ったのでしょう。 Takeru emprende su búsqueda empezando en la biblioteca donde usó su magia de búsqueda e investigó todo lo que pudo, logrando encontrar una ubicación, así que se dirigió de inmediato a aquel lugar llegando en unas pocas horas y aunque estaba cerca de cumplir su objetivo se sentía extraño porque llevaba mucho tiempo sin viajar solo y estar separado de Vi. Eso era algo que le inquietaba demasiado y esperaba que Vi logre contenerse porque si empieza a comer podría engordar demasiado. Mientras que Vi no dejaba de llorar y solo podía comer, pero Puni trataba de calmarlo porque él tenía la bendición de una diosa, así que no tiene que preocuparse por eso. Aún así aprovecha para burlarse un poco. まあ走るのは私の方が早いでしょうけどね。馬である私に勝てるものではありません。 No mames, sí es cierto. Esa noche Takeru disfruta de su comida y al siguiente día prosigue con su camino encontrando un gran rebaño de ovejas arcoíris. Así que se prepara porque según el libro esquilarlas es complicado ya que son muy esquivas y veloces, pero se le ocurre una idea. ¡Esta perra está loca! レインボーシープ諸君、君たちの柔らかく温かそうな毛を少しずついただきたい。 No. Terrible las putas que se me tiran. Se me avalanchan en el auto. なんだあいつ。 ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! Al terminar, se alegra porque consiguió más lana de la que necesitaba, aunque también puede disfrutar de ver cómo un dragón surcaba el cielo y espera poder ver un día a Vi hacerlo también. Y como no puede faltar, el prota gana la competencia. Además del premio, también lo ascienden a rango FB, un rango que indicaba que él sabe hacer de todo. Además, le explican que debe tener cuidado con sus encargos. 成果に合わせて金額が加算される。代価以上の付加価値を提供するのは悪いこっちゃねえが、やりすぎて市場の相場を崩されちゃたまんねえからな。 Ya está. Fue bonito mientras duró. Pero también le dicen que esperan que acepte el rango ya que hay muchos que desean verlo avanzar. Además, el tener un mejor rango hará que los demás lo traten con más respeto, pero Takeru duda sobre aceptarlo porque no esperaba volverse alguien famoso. Él solo quería ser un humano común y corriente, pero es extraño saber que hay personas que lo ven de una forma muy agradable. Pero es Puni quien le recuerda que él ya no es un humano común porque además ya posee la bendición de una diosa. Además, Clay sabía que debería estar orgulloso porque estaban reconociendo sus logros. Esto motivaba a Takeru y aceptaba el nuevo rango, recibiendo el anillo de identificación. Pero al lugar llegaba Ariana preocupada, avisando que apareció un gusano que se dirige a la ciudad, siendo el momento perfecto para que la Brigada Negra Azul demuestre su fuerza. Se viene momento épico, mi novio al ver mis 3 centímetros. Pero resultó ser que ese gusano era guiado por Brolite, quien estaba en busca de Takeru y al verlo de nuevo se lanza sobre él. Pero este usa su magia para limpiarla porque estaba apestando, pero ella les explica que estaba allí porque recordó que él estaba buscando un caballo, así que vino a traerle el mejor que conoce. Y ese es Kiarasus. Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no. Aunque al apestar, Takeru usaba su magia para limpiarlo, algo que no le gusta al gusano, y se esconde bajo tierra. Pero Takeru rechaza la oferta de Brolite porque era demasiado grande, y es Puni quien se queja porque Takeru ya tenía un transporte que no puede ser igualado por nadie. Brolite pregunta por ella, así que para poder contarle su historia se dirigen a la ciudad brindando por ver de nuevo a la chica. También le cuentan todo lo sucedido, desde la creación de su grupo con Clay, el encargo de Belminan y por último todo sobre Puni. Y para terminar, el grupo que hay en la portada del anime, Brolite también se une al grupo, explicándoles que también logró subir a rango A y eso motivaba a Clay, quien le pide que entrenen algún día, mientras que Puni
お前のまとう正常なる気は私の心地を穏やかにします。 Muchísimas gracias. 私の頼みを聞いてくれるのであれば。 ¿Por qué? Esas palabras le recuerdan a Takeru que ella quería pedirle un favor, así que Broly aprovecha y le pide que encuentre a su hermana. 婚した私の姉リュティカラを探してほしいのじゃ。リュティカラは里の巫女、次世代の長を育むため選ばれた。里の者と婚儀を挙げ子をなす。逃げてしもうた。 ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Pero ella no quería encontrarla para obligarla a casarse, pues solo quería saber por qué ella se marchó sin decirle nada. Esto lo comprende Takeru y acepta su petición, ya que incluso Clay les recuerda que para eso están los amigos. Y pues Puni... ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! Así que emprenden su viaje al bosque de los elfos, el cual solo un elfo puede encontrarlo, ya que usan magia espacial para abrir un portal. Algo parecido a lo que usó Takeru, y es Puni quien les pide que la monten para llegar más rápido, asombrando a todos porque apenas se mueve y va demasiado rápido. Al llegar, Broly empieza su ritual. Me das asco. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Abierto el portal, Broly, Clay y Vi ingresan, pero al quedarse en solos, Puni le pide a Takeru que tenga cuidado con esa chica, recordándole que hasta la luz más feroz es capaz de producir oscuridad, así que él debe asegurarse de crear una luz tan grande que supere la oscuridad, ya que con su poder debería ser fácil. Esto preocupaba a Takeru, así que usaba el portal, quedando anonadado al ver aquel lugar, pero los demás le reclaman porque se demoró demasiado en aparecer, algo que no comprende el chico, pero no tienen tiempo de charlar cuando comienzan a atacarlos, de modo que Takeru levanta un escudo y Broly logra reconocer que esas flechas son de su gente, justo cuando unos elfos aparecen molestos porque Broly había regresado a mancillar su hogar. Esto le recuerda a Takeru las palabras de Puni. Por otro lado, una chica observaba unas escrituras antiguas mientras que los demás elfos le reclamaban a Broly el por qué trajo unos forasteros a su tierra. Ella trata de explicarles sobre la búsqueda de su hermana, pero ellos no atendían a razones y terminan insultándolos, lo que enojaba a Puni, quien sale de la barrera con gran ira y la atmósfera comienza a tornarse oscura. Pues sí, güey, no mames, ¿que no ves? Ya valieron madres. ¡Valió verga! ¡Eso te pasa por zorra! Los tres se disculpaban por haberla ofendido, pero Puni seguía ofendida porque los elfos ya ni siquiera podían reconocer su poder. ¿Puni-sanの声が聞こえていない? 確か馬の時の声は魔力が低いと聞こえないんだっけ? No lo sabía. Los elfos preguntan por su visita y es Takeru quien se ofrece a explicarles, pero ellos se preparan por si han de luchar, aunque quedan atónitos al ver que Takeru posee el rango FB. Eso los tranquiliza y se presentan. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! 里の聖域を守る戦士だ。里へと案内しよう。 Mientras caminaban, Puni le advierte a Takeru que esté atento porque presentía que en ese bosque había algo muy desagradable y caminando un poco llegaban a un gran árbol, el cual estaba rodeado de una gran cantidad de mana contaminada. El elfo les pide que se purifiquen antes de entrar, pero Takeru como agradecimiento les ofrece una ofrenda y les lanza su hechizo de limpieza, logrando eliminar todas las impurezas que tenían e incluso logran respirar mejor. Pero Takeru no comprende el por qué su hechizo fue más fuerte de lo habitual. Además, al mirar la cima del árbol, no comprende por qué había tanto maná acumulado. Luego siguen subiendo y Broly les explica que ese árbol es su hogar, donde también estaba el palacio de los altos elfos, quienes son los únicos que tienen permiso para adentrarse en las profundidades del árbol, además de revelarles que ella hace parte de los altos elfos, disculpándose por habérselos ocultado, pero asegura que todo lo hizo por un buen motivo. ¿Nánica mondai aru wake? No me parece que este chico sea muy listo.
属性に赴いてはならぬ掟があるのじゃ。里を出ると誰かが死ぬような事態になるとか。Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. いや、誰も死ぬような目には。¡Qué alivio, Dios mío, qué alivio, qué alivio! ¡No jodas! Takeru no le veía problema a su actuar, ya que si tenía un motivo válido no importaba su desobediencia a una norma, y esas palabras le recuerdan a la chica algo de su pasado. Aún así, Takeru le recuerda que las reglas antiguas no tenían mucha cabida en el presente y ella debería vivir libremente mientras su actuar no le haga daño a nadie. Y ahí es donde entro yo. ハイエルフなぞ、小さき世界が全てなどと考える小さき種族ですから、リベルアリナなどに願うなと申したのです。あのような小さきもの。Sus palabras conmovían a Brolite y les agradece entre lágrimas por entenderla, así que siguen su camino ingresando al palacio, asombrándolos justo cuando Ámbar los recibe y Brolite le solicita una audiencia con su hermano. Un rato después, Takeru al probar el té lo comparaba con uno de su tierra justo cuando llega el hermano de Brolite. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. お前のバカ力で絞め殺されてはかなわぬからな。 Eres un animal. Ella les presenta a todos a su hermano Virio, quien es el gobernante de los elfos, y Takeru de inmediato entraba en confianza a petición de Virio, pero el elfo se acercaba a Puni y se postra ante ella agradeciéndole su visita y también se disculpaba por los actos de los otros elfos, pero Takeru al tocar la mano de Virio se sorprende por su tamaño. この小さき身のように。そのような言い方は私は嫌じゃ。 No, a ver, no me grites, no me grites. 大声を出すでない。否定したところで我が一族が忌むべき血脈であることに変わりない。 Eso tiene sentido para mí. 忌むべき血脈? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Pero Virio les confiesa que aunque la verdad sea cruel, ahora ellos están malditos y no pueden cambiar eso. Esto enojaba a Brolite, recordándole que ella ha estado tratando de salvar la aldea porque no quiere que su raza se extinga. Atentos que ahora viene un momento épico, y es que pierde la mirada. Atentos, por favor, no sé cómo explicarlo. 客人の前で取り乱すでない。すまなかった。我が愚弟が見苦しい真似を。あ、いやいや、弟さんもいろいろと。え？弟！What the fuck? Brolite les explica que ella es una mujer, pero una parte de ella es un hombre. Esto asombraba a Takeru, mientras que para Clay era normal, ya que es algo que también sucedía en los hombres lagarto. Pero Virio les explica que todo se debía era a la maldición que posee el linaje de los altos elfos. Aún así les pide que disfruten su estancia y Takeru decide preguntar por qué el maná era tan denso en la aldea. Eso asombra a Virio y le informa que por alguna razón comenzó a aumentar desde hace medio año, y Takeru se sorprende porque justo ese es el tiempo que lleva en este mundo, así que se ofrece a ayudarlos empezando a usar su magia, sorprendiéndolos a todos porque crea una piedra de mana enorme, y Virio obedecía la petición de Takeru, tocando la piedra aunque sus hombres intentaban detenerlo, pero una vez activada, esta comienza a elevarse y empieza a desprender energía por todo el lugar, que logra purificar el aire y reducir la densidad del maná, alegrando a Takeru porque sí funcionó su plan. 異なる血を抱きし者とは貴殿のことでござったか。え？見ていただきたいものがある。 Esto es algo o muy bueno o muy mal. De modo que lo lleva hasta las escrituras antiguas, las cuales hablaban de un ser que llegaría con una sangre diferente capaz de cambiar el mundo. Además que mencionaba la extinción de los elfos, así que al tener la otra sangre, él sería el único capaz de ayudarlos. Por ese motivo fue que él logró purificar y aligerar el maná de la aldea. Aún así, aquel escrito les seguía pareciendo muy confuso a Takeru, y un rato después disfrutaban de un buen baño donde hablaban un poco sobre qué hacer, porque estaba la profecía y además de
deberían encontrar a la hermana de Brolite. Más tarde, la chica disfrutaba del viento cuando Takeru llega preguntándole por aquella maldición, pero es Ámbar quien aparece, ya que ella se lo explicaría todo, puesto que se trata de una aflicción misteriosa que solo se propaga en los altos elfos, la cual alteraba el desarrollo de los cuerpos y desde hace 50 años todo había empeorado, ya que los niños comenzaban a morir días después de nacer y ellos no sabían qué hacer frente a aquella maldición, pero Ámbar entraba en llanto ya que su hijo también pereció por culpa de esa aflicción. Esto picaba la curiosidad de Takeru por saber qué es lo que estaba pasando. Un rato después, Viryu le presenta a Melcaria, la reina de los elfos, quien logra notar que Takeru poseía un color muy extraño y se emocionaba cuando ve que en su espalda traía una cría de dragón ancestral, e incluso Viryu se asombra ya que parecía que ese dragón lo aceptaba como alguien digno, algo que Viryu afirmaba con alegría, pero Takeru aprovecha la oportunidad para preguntar los sucesos de hace medio año. Ella afirmaba sus palabras ya que fue algo muy terrible. Esto lo comprende Takeru y les explica que es posible que el terremoto despertara algún monstruo. No, gracias. Quiero vivir. それともう一つ 3 horas después. Takeru reúne a sus amigos para revelarles que en realidad él no es el de la profecía, sacando un frasco que liberaba una barrera para mantener su charla privada, ya que les confiesa que los 3 que analizó tenían irregularidades en su genética, la cual les fue transmitida a ellos por sus padres. Además sabe que la maldición nunca existió, porque lo que sucede es que su sangre era demasiado pura, y tal pureza con el paso del tiempo se encargó de dañar la estructura genética, y la profecía era muy clara. Ellos necesitaban introducir una sangre que no fuera pura, de esa forma podrían mantener la raza de los elfos, y estas palabras tranquilizaban a Brolite porque la solución era muy simple y le animaba a saber que ya no nacerían más niños como ella. しかし、いかにして今までの風習を変えさせるのだ? No lo sé, tú dime. Takeru imagina que si Puni se los explicaba como un mensaje divino, ellos superarían su pasado y empezarían una nueva vida. Si eres un malvado. 神は公平なのです。お前は苦しむ者すべてを救うのですか? Claro que sí. 全てを救う気なんてないですよ。俺は全力で助けたいと思うだけです。 Este muchacho me llena de orgullo. Puni aceptaba la propuesta de ayudarlos, ya que ella, al ser una diosa, es su deber atender las súplicas de los necesitados. Aún así, le aclara a Takeru que para tener la ayuda de una diosa, él debe ofrecerle algo, aunque ella solo estaba pensando en comida. Minutos después, Puni se decepciona porque no puede sentir la presencia de Liberarina y eso los hace pensar que tal vez se ha estado escondiendo de ellos, sumando el hecho de que aquella densidad del maná parece indicar que algo raro sucede en ese bosque. Takeru sabe que primero deberían conseguir algo de información, así que piensan en ir al gremio de Daimos, nombre que reconoce Clay porque es un nombre muy importante en la ciudad y podría ser un buen punto de inicio porque justamente es el gremio que tiene una medida de aventureros de gran rango, los cuales nadie conoce porque nunca se comunican fuera de aquel lugar, y al entrar no ven ni un alma, pero es Agara quien llega presentándose muy feliz de poder conocer al aventurero de rango FB y al famoso rey dragón legendario. Además comienza a tratar a Brolite como si fuera una niña pequeña y eso avergonzaba a Takeru, mientras que Clay comienza a ver las misiones porque con todo lo que sucedía en el bosque tal vez haya una misión de investigación, pero Takeru solo se fija en unos hongos y es Agara quien le explica que son hongos muy sabrosos, pero como en su lugar de recolección la densidad de maná es tan grande y nadie ha querido ir por ellos. Clay sabía que ese sería un buen sitio para investigar, así que aceptan la misión y como Brolite conocía la zona, ella se ofrece a llevarlos. Esa noche Takeru prepara algunos frascos para usarlos en caso de emergencia y al siguiente día reciben el paquete de misiones que deben cumplir, aunque Agara se preocupaba porque ellos no tenían el equipo adecuado para su misión, pero Takeru le avisa que todo estaba en orden y emprenden su camino, donde Puni seguía las indicaciones de Brolite, logrando llegar hasta un gran lago, y Puni le informaba a Takeru que el maná se hacía más denso, de modo que el chico les daba las pócimas a Clay y a Brolite para ayudarlos a resistir el maná, y una vez divisada la entrada se preocupaban porque habían monstruos de gran nivel muertos y no sabían qué había sucedido, pero Puni les pide que tengan cuidado porque habían algunas partículas de maná que eran muy peligrosas. Justo cuando Brolite
Brolite caía de rodillas y Clay intentaba ayudarla, pero él también caía al suelo, mientras que Takeru comprende que todo es culpa del maná, así que libera su bastón, consiguiendo limpiar la zona de impurezas y eliminar el maná. Pero Puni se preocupaba porque el maná se estaba volviendo a acumular y Takeru les pedía a los chicos que activaran sus frascos, ya que al hacerlo sus cuerpos se iluminan gracias a su hechizo para alejar el maná de ellos, comprendiendo de esa forma que fue la densidad del maná lo que eliminó a los monstruos. Takeru sabía que él podía soportar ese maná, pero dudaba que Puni lo hiciera, así que planeaba crear otro amuleto, pero ella se lo niega ya que se encoge, explicándole que con aquel tamaño ella entraría en el rango de protección del talismán y así no perderían tiempo sentándose en el hombro de Clay. Y una vez adentro, Brolite les pide que no se alejen de ella porque podrían perderse, y al avanzar la chica notaba que aquella cueva estaba distinta a como la recordaba, pero son interrumpidos por un monstruo y eso la extraña porque dentro de la cueva no habían ese tipo de monstruos, pero se preparan para luchar justo cuando cientos de aquellos monstruos llegan rodeándolos empezando a luchar, pero al ser demasiados no sabían qué hacer, aunque Takeru sabía que debían eliminarlos a todos de un solo ataque, por lo que Brolite los guiaba hasta el lugar perfecto para poder realizar su plan, donde Takeru empezaba a usar su magia creando una gran onda que lograba eliminar a todos los monstruos, y fue tanto el maná que liberó que terminó cambiando incluso el aspecto de la caverna. Y un rato después se disponen a almorzar. Allí Brolite les indica que van a mitad de camino de su destino, pero les pide precaución porque al final de la cueva había un altar del cual no se sabía nada, porque incluso ningún alto elfo tenía información o conocimiento sobre aquel sitio, y esto desconcertaba a Takeru, pero imagina que aquel altar tuvo que crearse con el fin de sellar algo. Así que siguen avanzando y sospechaban que algo raro sucedía porque no habían aparecido más amenazas desde que lucharon con aquellos monstruos. Justo cuando llegan a su destino, donde logran ver los dichosos hongos, el Takeru solo pensaba en comer. Tengo hambre, tengo hambre. Pero logra fijarse que unas rocas dañaron parte del altar, imaginando que sucedió por el terremoto que causó cuando hizo nacer a Vi, pero son interrumpidos por una presencia muy fuerte que los preocupa, cayendo desde el techo una gran babosa de nivel S. Eso los aterraba porque esa cosa hacía parte de una historia muy antigua, donde una sola de ellas con su veneno pudo destruir una nación completa. Aún así, Takeru estaba tranquilo porque a pesar que fuera tan peligrosa, tenían frente a ellos la solución, ya que aquella babosa era muy débil al fuego, elemento en el que Vi se especializaba. Además, él no dejaría pasar la oportunidad de comerse aquellos hongos, pero también contaban con la ayuda de Clay, quien liberaba toda su energía sorprendiendo a Brolite por el cambio en el chico. Mao ni Dragon, それから神様だって味方なんだ。負ける気がしないだろ。 Tienes toda la maldita razón. ¡Que se armen los putazos! Empieza la lucha, Vi escupe fuego, Clay se lanza pero es atrapado, aunque su fuerza es superior y logra liberarse fácilmente. Luego toma su espada logrando cortarle varios tentáculos, los cuales la babosa empieza a regenerar fácilmente. Además logra anticiparse al ataque que realizará Vi y lo ataca obligándolo a retirarse. Al ver el combate, Takeru se percata que aquella babosa era ciega y estaba usando sus antenas para localizar a sus objetivos, así que le pide a Brolite que se las corte y de ese modo podrían derrotarla. La chica se lanza al ataque logrando saltar desde su espalda, logrando cortarlos, lo que desequilibraba al monstruo, y Vi vuelve a atacar usando toda su fuerza. Aún así su potencia no fue suficiente y Takeru imaginaba que debía intervenir, y para ello saca un montón de sal que usa como disparos hiriendo gravemente a la babosa. Eso lo aprovecha Clay para rematarlo logrando derrotarlo, cosa que los alegraba, pero se percatan que la cueva estaba repleta de huevos, lo que implicaba una amenaza a nivel mundial, pero Takeru sabía que debían eliminarlos antes de que nacieran, así que usa su magia para investigarlas, descubriendo que eran débiles a la luz del sol, así que usa su magia para simular los rayos ultravioletas que generaba el sol, los cuales logran secar por completo los capullos, eliminando a todas las larvas. No lo sé. この地を覆っていたマソダマリが消えました。それに精霊王を名乗るあの者の息吹も感じます。リベルアリナか。
Esta historia continuará.